La carretera nocturna tiene sus propias reglas. Cuando las luces de la ciudad desaparecen y solo queda la línea blanca desvaneciéndose en la oscuridad, la mente comienza a jugar trucos. O al menos, eso es lo que los traileros intentan decirse a sí mismos para no volverse locos. El asfalto mojado por la lluvia, el zumbido hipnótico del motor y el aislamiento total crean el escenario perfecto para que el velo entre nuestro mundo y algo mucho más oscuro se rompa. Acomódate, sube el volumen y no mires por el retrovisor. Estas son 10 historias perturbadoras ocurridas en la inmensidad de la carretera. Historia número 1. El turno de madrugada siempre es el más pesado, especialmente en la carretera que cruza el desierto. Eran las 3:15 de la mañana y el único sonido era el golpeteo constante de una llovizna fría contra el parabrisas y la estática intermitente de la radio CB. Llevaba más de 4 horas sin cruzarse con un solo vehículo. De pronto, el ambiente dentro de la cabina cambió. La temperatura bajó drásticamente, tanto que su propio aliento comenzó a formar pequeñas nubes de vapor en el aire. Encendió la calefacción al máximo, pero el frío parecía irradiar desde la parte trasera, desde el camarote. Intentó ignorarlo, manteniendo la vista fija en el asfalto. Sin embargo, un olor metálico, como a cobre viejo y tierra húmeda, inundó el reducido espacio. Fue entonces cuando escuchó el crujido. Las tablas de la cama detrás de él rechinaron, como si alguien pesado se acabara de sentar. El conductor tragó saliva, aferrando el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos. No quería mirar. Sabía que las puertas estaban cerradas con seguro desde que salió de la estación de pesaje a cientos de kilómetros de allí. Una voz áspera, seca y susurrante rozó su oreja derecha. «No frenes en la próxima curva o nos iremos juntos». El conductor miró de reojo por el espejo retrovisor interior. No había un rostro, solo una silueta negra, densa, que absorbía la poca luz del tablero. Llegó a la curva mencionada. Era una pendiente pronunciada y peligrosa. El instinto le gritaba que redujera la velocidad, pero el terror lo obligó a mantener el pie en el acelerador. Tomó la curva a una velocidad imprudente. Las llantas chirriaron. El tráiler se tambaleó al borde del abismo, pero logró estabilizarse. Cuando la carretera volvió a ser recta, el frío se disipó y el olor desapareció. El camarote estaba vacío. Al llegar al siguiente parador y revisar las noticias en su teléfono, leyó que un camión idéntico al suyo se había desbarrancado exactamente en esa curva, hace exactamente 10 años. Historia número 2. La niebla era tan espesa que las luces altas del camión solo creaban un muro blanco impenetrable. Avanzaba a no más de 40 kilómetros por hora en una carretera forestal, guiándose apenas por la línea amarilla del centro. De la nada, 2 luces rojas aparecieron flotando en la niebla, justo delante de él. Eran las luces traseras de otro tráiler. Aliviado por tener una guía, decidió mantener la distancia y seguir al vehículo desconocido. Condujeron así durante casi 1 hora en absoluto silencio. El camión de adelante no tenía logotipos ni placas visibles, solo una lona gris sucia que cubría su carga. Poco a poco, el conductor notó algo extraño. El tráiler delantero no emitía humo por el escape y sus llantas no hacían el característico sonido de salpicar el agua de la carretera. Parecía deslizarse sobre el asfalto. La niebla comenzó a disiparse levemente. El conductor aceleró un poco para intentar rebasarlo y ver quién era su silencioso compañero de ruta. Al emparejarse con la cabina del otro camión, miró hacia la ventana del conductor. No había nadie al volante. El asiento estaba completamente vacío,
Confundido y asustado, redujo la velocidad para dejarlo ir. Pero el camión sin conductor también redujo la suya, manteniéndose perfectamente alineado. Aceleró. El camión fantasma aceleró. Frenó bruscamente y el otro vehículo hizo lo mismo sin que se encendieran sus luces de freno. En un acto de desesperación, dio un volantazo para salir hacia el arcén de grava y frenar por completo. El camión gris continuó su marcha lentamente, desvaneciéndose de nuevo en la niebla. Al día siguiente, revisando su dashcam para comprobar que no había perdido la razón, la grabación mostró algo que lo hizo renunciar a su trabajo. Durante toda esa hora, frente a su camión no había absolutamente nada. Sus luces altas solo iluminaban la niebla vacía. Historia número 3. Llevaba un cargamento de tuberías de acero de costa a costa. Era su tercera noche consecutiva, durmiendo poco y mal. Para mantenerse despierto, jugaba con el sintonizador de la radio CB, buscando alguna conversación de otros compañeros de ruta. Entre la estática captó una señal muy clara. Dos voces masculinas hablaban con un tono de urgencia. ¿Lo ves? ¿En el kilómetro 142? Dijo la primera voz. Sí, lo veo. Pobre infeliz. El impacto fue brutal. La cabina quedó destrozada contra el pilar del puente, respondió la segunda. El conductor miró los letreros verdes de la autopista. Acababa de pasar el kilómetro 135. Faltaban 7 kilómetros para el puente que cruzaba el río. ¿Qué carga llevaba?, preguntó la primera voz en la radio. Tuberías de acero. Salieron disparadas hacia la cabina. No tuvo oportunidad. Las placas son. La voz en la radio recitó la matrícula exacta de su camión. Un escalofrío le recorrió la espalda. Pensó que era una broma pesada. Tomó su micrófono para responder y maldecirlos, pero antes de presionar el botón, la segunda voz continuó. Lo más perturbador es que la radio sigue encendida. El tipo está aplastado y su mano aún sostiene el micrófono cerrado. El conductor miró su propia mano apretando el micrófono de la radio. Entró en pánico, pisó el freno a fondo, deteniendo las 30 toneladas de metal en el arcén, a solo unos metros del cartel del kilómetro 140. Apagó el motor, temblando. Apenas 3 minutos después, un tráiler a exceso de velocidad que se había quedado dormido pasó zumbando a su lado, perdiendo el control y estrellándose exactamente contra el pilar del puente en el kilómetro 142. Si él no se hubiera detenido a escuchar su propia muerte en la radio, habría estado justo en la trayectoria del impacto. Historia número 4. Las paradas de descanso en medio de la nada suelen ser refugios solitarios pero seguros, bajo las luces de neón parpadeantes. A las 2 de la mañana se desvió de la ruta principal porque el indicador de combustible estaba peligrosamente bajo. Encontró una gasolinera anticuada, de esas con bombas analógicas y un pequeño mostrador iluminado por tubos fluorescentes zumbantes. No había otros autos, ni siquiera perros callejeros. Estacionó el tráiler, bajó y comenzó a llenar el tanque. El silencio era absoluto, roto solo por el clic mecánico de la bomba. Al entrar a apagar, la campanilla de la puerta sonó, pero nadie la atendió. El interior olía a desinfectante viejo y café quemado. Detrás de la caja registradora, un hombre alto, con un overol manchado de grasa, estaba de espaldas, organizando latas de aceite en un estante. «Buenas noches, la bomba 3», dijo el conductor, sacando su billetera. El hombre dejó la lata de aceite y se dio la vuelta lentamente. El conductor dejó caer la billetera al suelo. El encargado no tenía rostro,
donde debían estar los ojos, la nariz y la boca, solo había piel pálida, lisa y perfectamente estirada, como un maniquí de carne. Sin embargo, el conductor pudo escuchar una voz en su propia cabeza, una voz cavernosa que no provenía de ninguna parte. «Déjalo aquí». El encargado sin rostro levantó un brazo rígidamente y apuntó a través de la ventana de cristal sucia directamente hacia el asiento del copiloto del camión. El conductor miró. Había una figura negra, delgada y anormalmente alta, sentada en su camión, esperando. Algo que él había recogido sin saberlo kilómetros atrás, en la carretera oscura. El conductor no recogió su billetera, salió corriendo de la tienda, arrancó el camión y aceleró. No miró al asiento del copiloto en toda la noche. Al amanecer el asiento estaba vacío, pero la tapicería estaba cubierta de rasguños profundos, como si un animal salvaje hubiera estado tratando de salir. Historia número 5. La monotonía visual de la llanura puede causar alucinaciones conocidas como fiebre blanca. Pero lo que sucedió esa noche lluviosa de noviembre no fue una alucinación. Conducía a 90 kilómetros por hora, manteniendo un ritmo constante. A lo lejos, iluminada brevemente por los relámpagos, vio una figura caminando por el borde de la carretera. Era una mujer con un vestido blanco andrajoso, descalza, empapada por la lluvia. La regla de oro es no detenerse por nadie en la noche. Así que pasó de largo, observándola rápidamente por el retrovisor. Ella no levantó la mano ni pidió aventón, solo caminaba con la cabeza gacha. 10 minutos más tarde, a la misma velocidad constante, vio otra figura adelante. Al iluminarla con las luces altas, su sangre se heló. Era la misma mujer, el mismo vestido, la misma postura. Era imposible que hubiera caminado o corrido tan rápido para adelantarlo. Nuevamente pasó de largo, esta vez cerrando los seguros de las puertas. 15 minutos después, ahí estaba otra vez, pero esta vez no estaba al costado de la carretera. Estaba de pie justo en el centro del carril. El conductor pisó el freno con todas sus fuerzas. El pesado camión derrapó sobre el asfalto mojado, deteniéndose a escasos centímetros de la mujer. Ella levantó la cabeza muy despacio. Sus ojos eran cuencas vacías y oscuras que parecían absorber la luz de los faros. Abrió la boca en un ángulo imposible, como si tuviera la mandíbula dislocada, y emitió un sonido que penetró el cristal y el ruido del motor. Era el llanto estridente de un bebé. El conductor puso la marcha atrás, retrocedió a ciegas varios metros y luego aceleró rodeándola por el carril contrario. Miró por el espejo y la vio allí parada, bajo la lluvia. Al llegar a la ciudad, notó que el parachoques delantero de su camión estaba volado y manchado de una sustancia viscosa y negra que apestaba a agua estancada. Historia número 6. El aislamiento acústico de las cabinas modernas aísla casi por completo el sonido del viento y de las llantas. Esto hace que cualquier ruido interno sea mucho más evidente. Esa noche, transportaba un contenedor sellado desde un puerto marítimo hacia el interior del país. El manifiesto de carga indicaba que transportaba maquinaria agrícola, piezas de metal inanimadas. Alrededor de la 1 de la mañana comenzó el sonido, un golpeteo rítmico, toc, toc, toc. Venía directamente de la parte trasera del contenedor metálico acoplado a pocos metros de su espalda. Al principio pensó que la carga se había soltado y golpeaba las paredes con el movimiento del camión, pero la carretera era una línea recta perfecta, sin baches. Toc, toc, toc. Esta
Esta vez fue más fuerte, más intencional. Sonaba como nudillos huesudos golpeando el metal hueco. El conductor encendió la radio para ignorarlo. Media hora después, el golpeteo se transformó en rasguños frenéticos, cientos de garras parecidas a metales raspando desesperadamente el interior del contenedor. Luego, un silbido, no el silbido del viento, sino alguien silbando una melodía infantil, lenta y desafinada, justo detrás de su cabina. Se detuvo en un área de emergencia. Tomó una linterna y su barra de acero para revisar los neumáticos y los sellos de seguridad. Los precintos del puerto estaban intactos. Nadie había abierto esas puertas. Pegó la oreja al metal frío del contenedor. Todo estaba en silencio. Cuando se dio la vuelta para regresar a la cabina, el pesado metal detrás de él retumbó con un golpe tan brutal que abolló el acero hacia afuera, justo a la altura de donde había estado su cabeza. No durmió esa noche. Condujo directo a su destino. Cuando los trabajadores rompieron los sellos y abrieron las puertas al día siguiente, el contenedor estaba completamente vacío. No había maquinaria, solo las paredes de metal, marcadas desde adentro con miles de arañazos sangrientos. Historia número 7. Atravesar túneles largos durante la madrugada tiene un efecto hipnótico. Las luces anaranjadas del techo pasan a un ritmo constante, creando un metrónomo visual. Entró al túnel del monte, que normalmente tomaba unos 4 minutos en cruzar. Iba solo. A los 3 minutos, notó que la salida no se veía por ningún lado. La línea de luces anaranjadas se extendía hasta el infinito en la oscuridad frontal. Miró el reloj del tablero. Llevaba 10 minutos conduciendo a 80 kilómetros por hora dentro del túnel. Comenzó a sentir claustrofobia. Las paredes de concreto a los lados parecían acercarse lentamente, estrechando el paso. Fue entonces cuando miró por el espejo lateral. Las sombras proyectadas por las columnas del túnel no se comportaban como debían. En lugar de retroceder a medida que él avanzaba, las sombras corrían al lado de su camión. Figuras alargadas y amorfas de proporciones humanoides galopaban a 4 patas en las paredes del túnel, manteniendo la velocidad del tráiler. Encendió la radio, pero solo captaba un zumbido de baja frecuencia que le hacía vibrar los dientes. Las sombras comenzaron a trepar por las paredes hacia el techo del túnel, posicionándose justo por encima de su camión. Pudo escuchar el sonido de aterrizaje pesado en el techo de su propio remolque. Thump, thump, thump. Cerró los ojos por un segundo, pisó el acelerador a fondo rezando en voz baja. Cuando los abrió, irrumpió en la noche abierta. El túnel había terminado de golpe. Se detuvo kilómetros más adelante temblando de pies a cabeza. En el techo de su cabina, impresas en el polvo, había huellas de manos desproporcionadamente largas, como si algo se hubiera aferrado allí antes de saltar. Historia número 8. Trabajar con rutas nocturnas altera tu percepción del tiempo. Pasas tantas horas a oscuras que el día parece una ilusión. Este trailero en particular llevaba semanas haciendo una ruta circular entre 3 estados. Esa noche en específico, notó algo extraño en la señalización de la autopista. Los letreros reflectantes verdes que anunciaban las distancias a los próximos pueblos no tenían nombres reconocibles. El primer letrero decía: tus errores, 50 kilómetros. Pensó que era el cansancio o algún vándalo. Se frotó los ojos y siguió conduciendo, bebiendo café de un termo. 30 minutos después, otro letrero reflectante brilló bajo sus luces altas. Tus arrepentimientos, 20 kilómetros. Una sensación de opresión en el pecho le dificultaba respirar. Miró el GPS montado en el parabrisas. La pantalla no mostraba la carretera ni el mapa. Mostraba una vista en vivo de él mismo conduciendo, tomada desde un ángulo imposible, desde el asiento del copiloto. En la pantalla se vio a sí mismo pálido y sudoroso, y en el asiento trasero de la cabina, captado solo por la pantalla del GPS, había un hombre ahorcado colgando de una soga invisible, balanceándose al ritmo del camión. El trailero reconoció el rostro del hombre colgando. Era su padre, quien se había quitado la vida 20 años atrás por unas deudas que el propio trailero nunca ayudó a pagar. Giró la cabeza bruscamente hacia el camarote trasero. No había nada. Todo
Todo estaba oscuro y vacío, pero cuando devolvió la mirada a la carretera, el último letrero verde se alzó frente a él. El infierno, llegando. El camión de repente se apagó por completo a 100 kilómetros por hora. Las luces, el motor, todo murió, sumergiéndolo en una oscuridad absoluta, mientras el vehículo seguía rodando en picada hacia la negrura total. Historia número 9. Una tormenta eléctrica azotaba las planicies. Los relámpagos iluminaban el paisaje desolado por fracciones de segundo, dejando una oscuridad aún más profunda después de cada destello. El conductor iba concentrado en no perder el control de su pesada carga debido a los fuertes vientos laterales. En uno de los destellos brillantes de los relámpagos, vio a un lado de la carretera un automóvil destrozado contra un árbol grande. Era un accidente reciente. Todavía salía humo del motor bajo la lluvia. Siendo una ruta solitaria, su deber era detenerse y asistir. Estacionó el tráiler con las luces de emergencia encendidas, agarró su impermeable y un botiquín y corrió hacia el auto destrozado. Al llegar, alumbró con su linterna el interior. El asiento del conductor estaba ocupado. Un hombre estaba atrapado entre el volante y el tablero, ensangrentado y sin moverse. El trailero forzó la puerta abollada hasta abrirla. «Amigo, no te muevas, pediré ayuda por la radio», gritó bajo la lluvia torrencial. Tomó del hombro al accidentado para revisar su pulso. La cabeza del hombre cayó inerte hacia atrás, revelando su rostro a la luz de la linterna. El trailero dejó caer el botiquín al barro. El rostro del hombre muerto era el suyo. Era él mismo, vestido con el mismo impermeable amarillo, con la misma cicatriz en la barbilla y la mirada vacía, sin vida. Retrocedió tropezando hasta caer de espaldas. Un relámpago gigantesco iluminó el cielo y un trueno ensordecedor lo hizo cerrar los ojos. Cuando los abrió, el auto destrozado ya no estaba. No había humo, no había árbol, solo la maleza alta meciéndose con el viento y su camión esperando en la carretera con las luces intermitentes. Subió, arrancó y condujo durante horas llorando de terror, convencido de que acababa de ver cómo sería su propia muerte. Historia número 10. El límite entre la vigilia y el sueño es el lugar más peligroso para un conductor de carga pesada. El microsueño es cuando el cerebro se apaga por fracciones de segundo. A las 4:30 de la mañana, los párpados le pesaban toneladas. Parpadeó. Un segundo de oscuridad. Cuando volvió a abrir los ojos, el paisaje había cambiado. Ya no estaba en la carretera pavimentada interestatal. Estaba conduciendo por un camino de tierra rojiza, bordeado por árboles retorcidos y muertos que formaban un túnel sobre él. Pisó el freno, pero el pedal estaba duro. El camión no se detuvo. No podía controlar el volante. El tráiler se movía por su cuenta. A los lados del camino de tierra, entre los árboles grises, comenzaron a aparecer figuras, personas de pie, inmóviles, mirándolo pasar. Todas vestían ropas de décadas pasadas, trajes de los años 50, vestidos victorianos, uniformes militares viejos. Estaban pálidos, cubiertos de polvo, y sus cabezas giraban al unísono para seguir el movimiento de la cabina del camión. El conductor golpeó el volante, gritó. Intentó apagar la llave, pero estaba atascada. De repente, una mujer anciana vestida de negro se paró directamente en medio del camino de tierra. El camión se dirigía a aplastarla. El conductor cerró los ojos y levantó los brazos para protegerse del impacto. El fuerte claxon de un tren lo despertó de golpe. Abrió los ojos en pánico. Había cruzado las barreras de un cruce ferroviario en la vida real. Logró dar un volantazo brutal hacia la derecha. El tren pasó rozando la parte trasera de su remolque, arrancando las puertas metálicas con un estruendo ensordecedor. Sobrevivió de milagro. Salió de la cabina hiperventilando, cayendo de rodillas sobre la grava. Al mirar las puertas traseras destrozadas de su remolque por el impacto del tren, vio algo que lo persigue hasta el día de hoy. En el metal abollado, marcado en el polvo y la tierra, había decenas de huellas de manos que intentaron empujar el remolque para que pasara a tiempo, o manos de aquellos que estaban en el camino de tierra, dándole la bienvenida a su nuevo hogar. Outro.
La próxima vez que vayas por la carretera y mires por el espejo retrovisor, asegúrate de que estás completamente solo. La noche esconde más de lo que la luz puede revelar. Hasta la próxima historia. Apaga las luces.